Buenos días, bienvenidos al curso de asesor experto en ganadería de Purina y Halcón. Hoy estamos en el último módulo, es el módulo 11 de ganadería. Vamos a hablar sobre el manejo sanitario en las ganaderías. Pues mi nombre ya me conocen, Pedro Reyes, soy médico veterinario. Actualmente mi posición en la empresa es líder de territorio para AgRetail en Honduras. Hoy el tema, quizás nosotros vendemos pues nutrición, ¿verdad? Pero es parte de nuestra asesoría ante los clientes, ¿verdad? Poder brindar también recomendaciones en el manejo sanitario en las diferentes ganaderías que visitamos en nuestras regiones. Como objetivo, pues es desarrollar un plan base de manejo y medidas preventivas a realizar con los bovinos desde su nacimiento hasta la edad adulta, enfocado principalmente en el control, la prevención y erradicación de enfermedades de mayor incidencia en los predios ganaderos y las de control oficial que pueden afectar el sistema de producción ganadero y disminuyan su capacidad productiva y reproductiva. ¿Cuáles son los puntos que vamos a revisar hoy? Bueno, son 7. Vamos a iniciar con bioseguridad, manejo del ternero neonato, control de parásitos, enfermedades infecciosas, salud de la glándula mamaria, principios del tratamiento antimicrobiano y programas de vacunación. Vamos a empezar con bioseguridad en las ganaderías. Tal vez este término estemos más familiarizados, utilizarlo en aves, ¿verdad? Y en cerdos. Pero cada día este tema de la bioseguridad va adquiriendo importancia también en ganadería ante el tema de la globalización. Entonces entendemos como bioseguridad que es el conjunto de prácticas e infraestructuras puestas en marcha o construidas en una explotación ganadera con el objetivo de reducir el riesgo de entrada y salida de enfermedades de la finca. Hoy en epidemiología se manejan varios términos y ante la globalización uno de los términos más utilizados es la compartimentalización. Hoy podemos tener acceso a traer genéticas de diferentes partes del mundo, siempre y cuando, ¿verdad? Estas vengan de lugares libres, ¿verdad? Que no tengan restricciones sanitarias en nuestros países. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es el resultado de la interacción entre el ambiente, el patógeno y el huésped. En epidemiología conocemos esto como triada epidemiológica. La triada epidemiológica, como lo vemos en el diagrama, la enfermedad se produce cuando hay una alteración en cualquiera de estos tres factores, ¿verdad? Ya sea en el huésped, que haya un efecto de estrés, ¿verdad? En el animal, que nos baje el sistema inmunológico y que se genere la enfermedad. También el genotipo es muy importante, ya que tenemos razas adaptadas a zonas frías, ¿verdad? Que muchas veces las tenemos, pues, a veces hasta el nivel del mar, ¿verdad? Esto afecta el desempeño, tenemos más problemas de enfermedades y mortalidades. También el ambiente, cuando hay alteraciones, últimamente con el cambio climático, tenemos muchas alteraciones en el tema del ambiente que nos genera un estrés en el animal, así como también eh, el agente infeccioso, ¿verdad? Con esto de las inundaciones, pues los agentes infecciosos proliferan a cantidades y cepas que se expone más el huésped, entonces esto nos genera una enfermedad. ¿Qué comprende la bioseguridad? El aislamiento, cuarentenar animales nuevos en la finca y o animales enfermos. Como podemos ver, esta es una práctica que regularmente no se hace mucho en ganadería, pero sí se hace, por ejemplo, en cerdos. Cuando traemos animales reproductores, principalmente que ingresamos a la finca, es importante que estos vengan de fincas con certificados libres de enfermedades restrictivas al comercio, como brucelosis, tuberculosis, y con su esquema completo de vacunación. También es importante el aislamiento del animal enfermo para evitar la exposición y la contaminación
de los otros animales susceptibles, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Por también manejar las densidades adecuadas en los corrales. ¿Qué más? Limpieza y desinfección. La desinfección del equipo utilizado después de trabajar los animales, llámense jeringas reutilizables, ¿verdad? Yo prefiero mucho utilizar material desechable, llámense agujas, jeringas, pero también tenemos otro tipo de materiales que no los podemos desechar, ¿verdad? Que sí tenemos que manejar una adecuada limpieza y desinfección, por ejemplo, el equipo de ordeño, la sala de ordeño y todas las instalaciones que estemos utilizando, por ejemplo, las cunas de los terneros en las lecherías especializadas. Además, la bioseguridad también comprende la vacunación como una medida de inmunización activa, ¿verdad? Ante las principales enfermedades que tenemos en nuestra región. En resumen, los objetivos de la bioseguridad es aumentar la resistencia de los animales ante las enfermedades, ante los patógenos, disminuir la exposición del rebaño ante patógenos externos y prevenir la entrada de enfermedades a nuestras explotaciones. Son los objetivos primordiales de la bioseguridad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo del ternero neonato o del manejo del ternero recién nacido. Vamos a empezar con este interrogante. ¿Por qué mueren las terneras? Aproximadamente el 70% de la muerte de las terneros se da entre dos tipos de patologías, diarreas y problemas respiratorios. Esto, en el tema de las diarreas, pues tenemos diarreas infecciosas y diarreas mecánicas. En el problema de respiratorios, pues tenemos aquellos que no contamos con una barrera física, ¿verdad?, ante las inclemencias del tiempo y también la exposición a ciertos patógenos. ¿Por qué la importancia de la crianza de las terneras? Aproximadamente el 80% de las muertes se dan entre el nacimiento y el primer mes de vida. Es por eso que tenemos que priorizar esa etapa, ¿verdad? Para garantizar los reemplazos en nuestras fincas. Actividades a realizar al nacimiento. Asegurarse un consumo adecuado del primer calostro de calidad y su ingesta sea inmediatamente después del parto y no después de 2 horas de haber nacido el ternero. ¿Por qué es importante esto? Porque la concentración de inmunoglobulinas del calostro se da principalmente en estas 2 primeras horas y la capacidad del intestino del ternero para absorber estas inmunoglobulinas es en estas primeras 2 horas es más permeable a esto. Después se van cerrando la permeabilidad, entonces el ternero queda un poco más desprotegido. Importante desinfectar el cordón umbilical con una solución de yodo al 5%. También hay otros productos comerciales muy buenos para este fin, ¿verdad? Aquí recordemos que es la puerta de entrada a muchas enfermedades. Efectuar la limpieza de las fosas nasales y de la boca de la ternera principalmente cuando tenemos partos distóxicos, ¿verdad? Para facilitar que la ternera respire. Dejar que la vaca lama su cría como un estímulo de respiración de la ternera. Y algo no menos importante, pues pesar la ternera y llevar los registros de los nacimientos. ¿Esto por qué? Porque sabemos que hoy tenemos la ventaja que podemos elegir entre los toros a utilizar. Ahí tenemos una habilidad que muchos toros tienen, que es de facilidad de parto. Entonces, esto es bueno para saber qué toro utilizar en nuestras explotaciones. Del segundo día al destete. A partir del segundo día al nacido y durante el resto del periodo lactante, los factores claves y críticos son consumo suficiente de cantidad de leche y o sustituto, cuando se trata de ganaderías especializadas en leche. Consumo adecuado de alimento seco o concentrado. Consumo adecuado de agua y el manejo óptimo al momento de realizar el destete. ¿Por qué son importantes considerar estos 4 puntos? Porque de esto dependerá el desarrollo ruminal. Al
crear un buen desarrollo ruminal, tendremos animales mejor adaptados que aprovecharán mejor el alimento que nosotros le proporcionemos, los forrajes, los hilos, los concentrados. Esto también tendrá un menor impacto el estrés del destete, ¿verdad? Esto es muy importante manejarlo y alcanzar estos parámetros de talla, de peso en los animales. Vamos a hablar un poco sobre el control de los parásitos. Los factores que vamos a considerar para el control de los parásitos principalmente son cuatro. Incidencia de parásitos en la zona, factores intrínsecos del huésped, como genética, los factores ambientales y algunos factores de los desparasitantes. Mientras más conocimiento tengamos de estos cuatro factores, tendremos las mejores armas para establecer calendarios prácticos y efectivos de desparasitación. La incidencia de los parásitos. Un calendario de desparasitación no debe ser estático, sino dinámico, más hoy con lo que veníamos hablando de los cambios climáticos. Esto quiere decir que no se debe adoptar un calendario en forma definitiva, sino estarlo evaluando con frecuencia a través de los exámenes coproparasitológicos. Estos exámenes son baratos. La verdad es que nos ahorran mucho dinero en el tema del costo de los fármacos, ya que el clima de cada región varía constantemente y es recomendable ajustar el calendario en consecuencia. Factores del huésped. Los programas de desparasitación deben tomar en cuenta el tipo de explotación, la raza, la edad de los animales, grado y tipo de parasitosis, condiciones ambientales y la familia del desparasitante utilizado. Para el caso de ganado de engorda, si es estabulado, semiestabulado o en pastoreo, para ganado de pie, de cría o para ganado lechero. Por lo general, para estos ganado de cría y ganado lechero en climas tropicales se recomiendan de 2 a 3 desparasitaciones al año para animales adultos y de 3 a 4 desparasitaciones anuales para animales jóvenes. Sin embargo, esto debe ser evaluado y ajustado de acuerdo a las condiciones de cada región y según los resultados de los análisis coproparasitológicos. Esto también hay que considerar el efecto de retiro en leche de los fármacos. Una práctica que se hace en las lecherías especializadas en leche es que al momento del secado utilizar un desparasitante inyectado, ya sea una ivermectina o una duramectina, de preferencia al 1%, ¿verdad? Para que no tener eh, problemas de residuos al momento de la nueva lactancia. Y al momento del parto, pues realizar una desparasitación con un producto oral, ya sea un albendazol, un fenbendazol, que el periodo de retiro de estos va de 2 a 4 días, que coincide más o menos con la producción del calostro y en lo que el animal entra a la producción de leche, pues ya no tenemos esta restricción del retiro de la leche. Los factores ambientales, se los he venido recalcando, hemos venido viviendo este tema del cambio climático y la mayoría de los parásitos se ha comprobado que los factores ambientales ejerce un efecto crítico en la temperatura ambiental, ya que mediante diferentes estudios se ha visto que ha cambiado su distribución geográfica, incidencia, patogenicidad, virulencia, provocando cambios en las enfermedades que producen en los tratamientos disponibles y dando lugar a que encontremos enfermedades transmitidas por parásitos en regiones en las que no habían existido nunca. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, los animales del lado izquierdo, ¿verdad? Que están prácticamente con potreros inundados, pues tenemos más probabilidades, ¿verdad? De que estos se infecten de una fasciola hepática, ¿verdad? Tenemos los animales del lado derecho, ¿verdad? Que prácticamente tenemos verano, entonces estos comen más a nivel de piso. Entonces aquí la ingestión de tierra es mayor y entonces tenemos una mayor infestación de parásitos. Esto es algo que por eso les hago mucho énfasis en los exámenes coproparasitológicos.
Hablamos un poquito de los desparasitantes. Los desparasitantes para ganado tienen el objetivo de mantener los animales libres de infestaciones parasitarias, ya sea interna o externa, manejando así el comportamiento productivo del ganado. Un correcto programa de desparasitación para el ganado implica no solamente la administración de uno o más productos, sino también el conocimiento de los parásitos que pueden comprometer la salud de los animales. La calendarización es vital para realizar un programa estratégico de desparasitación, además de elegir el momento adecuado, el ingrediente activo del desparasitante, la vía de administración, considerar la región geográfica donde se encuentra el ganado es indispensable para el programa de desparasitación. Cuando los desparasitantes para ganados son administrados adecuadamente como parte de un programa, estos aseguran el consumo de alimento de ganado y la posibilidad de que sea utilizado más eficientemente. Entonces, un animal sano, un animal productivo. Vamos a hablar ahora un poquito de las enfermedades infecciosas. Aquí hicimos un resumen, una clasificación. Para esta presentación, pues las dividimos por agente causal, llámese las enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. Ya hablamos del tema de los parásitos, pero para esta clasificación vamos a utilizar el término de hemoparásitos. También las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que se transmiten del humano a los animales o de los animales a los humanos, y aquellas enfermedades que son de declaración oficial. Las enfermedades virales. Las enfermedades virales más comunes en el ganado bovino. Aquí tenemos un resumen, pero prácticamente tenemos enfermedades que afectan el tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, mucosas como la estomatitis vesicular, y en el caso de la rabia, ¿verdad? Que también es una zoonosis, también está dentro de esta clasificación. Aquí también es importante que algunos virus de estos pues afectan de manera muy significativa eh, la reproducción de los animales. También generando animales persistentemente infectados, ¿verdad? Como la diarrea viral bovina, que nos da el tipo de aquellos animales que pueden ser un foco de contaminación dentro de la finca. Las enfermedades bacterianas, las más comunes en el ganado bovino, pues vamos a hablar un poquito aquí del complejo clostridial. Si bien hoy le llamamos un complejo porque estas enfermedades regularmente no se presentan solas, como antes escuchábamos hablar, pierna negra. Entonces, hoy en día, pues tenemos la combinación de dos o más agentes causales, ¿verdad? De la familia de los Clostridium, que nos causan las enfermedades y muertes. Generalmente estas enfermedades clostridiales, pues son mortales, al igual que el anthrax. También tenemos la leptospirosis, la colibacilosis, que es principalmente producida por E. coli, ¿verdad? Que es un problema ambiental. Y tenemos la pasteurellosis y la brucelosis, que está dentro de esta clasificación, pero es una enfermedad de declaración oficial y que esta no, pues no tiene tratamiento, o el tratamiento es muy costoso en salud veterinaria. Las enfermedades parasitarias las vamos a clasificar en tres: parasitosis externa, parasitosis interna, que ya hablamos del control de ellas, y los hemoparasitarias. ¿Cuál es la importancia de aquí de las hemoparasitarias? Pues que las hemoparasitarias necesitan un vehículo, y el vehículo para ingresar al animal regularmente son los parásitos externos, principalmente la garrapata. ¿Verdad? Que esta nos da principalmente que la anaplasmosis, la babesiosis, que son enfermedades muy comunes en el trópico por la alta incidencia de garrapata. Hablamos un poquito de las enfermedades zoonóticas. La brucelosis, pues es una enfermedad de declaración obligatoria en la mayoría de los países. Tenemos el agente causal varias cepas de brucela.
Estas pueden generar, ¿verdad?, la enfermedad en varias especies, no solamente en una especie, ¿verdad? Los hospedadores, los bovinos, los pequeños rumiantes, en todas las especies domésticas y silvestres, ¿verdad? El perro puede ser un foco de contaminación y que esto nos puede traer consecuencias al humano. El periodo de incubación, pues, es variable según el estado del hospedador y de la vía de entrada. La tuberculosis es otra enfermedad de declaración obligatoria. En varios países, pues hay programas de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis. En lo particular, pues esta enfermedad es más difícil de controlar a mi juicio, que la brucelosis, ¿verdad? Por la manera de transmisión. Esta se transmite a través del esputo, de la tos, la saliva de los animales contaminados y también pueden ser un foco de infección los humanos en una ganadería, ¿verdad? Una persona enferma con tuberculosis puede llegar y contaminar un hato bovino. El periodo de incubación pues es variable según el estado de inmunidad del hospedador y de la cantidad de fracción contaminante que éste reciba. Ya lo decíamos, pues constituye un problema en salud pública. La rabia, pues, es otra enfermedad también de declaración obligatoria. El agente causal es el virus de la rabia bovina. Los hospedadores, pues, el hombre y los animales se enferman cuando entran en contacto directo con la saliva de los animales infectados. Esta saliva tiene que tocar una mucosa o si tenemos una herida, ya sea por ataques de animal o por la manipulación de animales enfermos sin protección. A diferencia de las otras dos enfermedades, pues la vacuna de la rabia es una vacuna comercial. El periodo de incubación pues va a variar también según el estado inmunológico del hospedador y de la vía de entrada. La salud de la glándula mamaria, pasando a un tema que viene muy relacionado a nuestro trabajo, que es el tema de la producción. Vamos a hablar un poquito de la salud de la glándula mamaria y en esta imagen podemos ver el, la, la anatomía de la ubre, ¿verdad? Siendo los alvéolos, que lo podemos ver aquí, que se lo estoy marcando, donde se produce la leche. Hay una pequeña serie de racimos que luego pasa la leche a los conductos alveolares, luego llena la cisterna de la ubre, está el esfínter interno, la cisterna del pezón, el canal del pezón y el esfínter del pezón. Esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque esta es una vía de entrada, ¿verdad? Cuando no se hace un adecuado ordeño, una adecuada técnica de ordeño, cuando se hace a mano o la máquina no está bien calibrada, entonces podemos dañar estos esfínter y esto nos da una puerta de entrada a bacterias que nos producen problemas de mastitis. La rutina de ordeño, pues la dividimos en dos, el tiempo de preparación y el tiempo de ordeño o de extracción de la leche. El tiempo de preparación, pues son el conjunto de pasos encaminados a preparar la vaca para el ordeño. Es el presellado, la limpieza de los pezones, el despunte y el tiempo de espera de bajada efectiva de la leche. Es importante que aquí cuando utilicemos el presellado, pues el contacto mínimo sea de 20 segundos por lo menos con los pezones, ¿verdad? Para que el desinfectante pues ejerza su función. El tiempo de ordeño, pues se inicia con la colocación del equipo de ordeño o el ordeño manual y termina con su retirada y posteriormente sellado de los pezones, ¿verdad? Importante utilizar un pezón, perdón, un sellado de barrera, ¿verdad? Que nos permita crear esa película en el pezón, ¿verdad? Y que no lo irrite, ¿verdad? Para que no haya una queratosis. Definimos el término de ordeñabilidad como todas aquellas actividades encaminadas a tener un ordeño tranquilo, vacas tranquilas, vacas calmadas,
consistencia en el procedimiento de preparación, siempre idéntico, con los mismos tiempos. Es importante tener procesos en la finca, escritos, ¿verdad? Estímulo suficiente, un buen despunte de los primeros chorros, colocación adecuada de la unidad de ordeño, que haya mínima admisión de aire, sobrepesones limpios, secos y bien estimulados, alineación correcta de la unidad de ordeño, programación adecuada del flujo de retirada y un ordeño, pues tener un ordeño eficiente. Principios del tratamiento antimicrobiano. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque de esto depende mucho la efectividad de los tratamientos que vayamos a realizar en las ganaderías. Un poco de historia, pues la teoría microbiana de las enfermedades, basadas por Luis Pasteur y Robert Koch, vinculó la existencia de microorganismos específicos en enfermedades precisas. Constituyó una revolución importante en el conocimiento humano de la naturaleza. La quimioterapia actual tiene su cimiento en tales ideas que fueron radicales para la época. La teoría en cuestión tuvo avances considerables en el siglo XX, en el que se logró identificar y definir muchos microbios patógenos y sus mecanismos para causar enfermedades. También se introdujeron los antibióticos, los antimicrobianos. Con el empleo de estos últimos surgieron cuestiones importantes cuando que estos se crearon, ¿verdad? Pues era una maravilla más, ¿verdad? Era el milagro, ¿verdad? Que podíamos ver en la recuperación de los pacientes, pero también vinieron cuestiones importantes como la administración de regímenes apropiados. ¿Por qué? Por la resistencia de las bacterias a los fármacos, las interacciones farmacológicas y los efectos tóxicos producidos en el paciente. Tipos y objetivos del tratamiento antimicrobiano. Cuando tenemos ausencia de la infección, pues lo hablamos de una profilaxis, ¿verdad? Aquí tenemos en esta gráfica podemos ver el desarrollo cronológico del tratamiento antimicrobiano en la parte superior y la evolución de la enfermedad en la parte inferior. Ok, cuando tenemos ausencia de la infección y utilizamos profilaxis, ¿verdad? Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando vamos a sacar animales que han estado estabulados y lo vamos a llevar a potreros, ¿verdad? Existe una profilaxis, ¿verdad? Con algunos productos antihemoparasitarios, ¿verdad? Que tienen una vida larga en el organismo del animal y cuando estos se infectan, pues logran controlar de primera mano la infección. Luego tenemos la infección y tenemos un animal presintomático, que es el animal que ya lo vemos con las orejas caídas, bajo el apetito, ¿verdad? Ya después venimos y presentan los síntomas y es aquí donde aplicamos un tratamiento, llamémoslo así, empírico. ¿Por qué? Porque no sabemos ante qué causal estamos. Aquí lo ideal es tomar muestras, llevarlas al laboratorio para hacer un aislamiento. Luego de este aislamiento, pues pedir un antibiograma para hacer la aplicación del medicamento definitivo que nos llevará a la resolución del caso. Los mecanismos de resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. La resistencia puede surgir a causa de ¿qué? De la disminución de la penetración del antibiótico al interior del patógeno, mayor expulsión del antibiótico desde la célula por la acción de bombas de extracción, liberación de las enzimas del microbio que destruyen el antibiótico, alteración de proteínas microbianas que transforman los profármacos en sus fracciones eficaces, alteración de las proteínas en que actúa un fármaco, creación de vías distintas a las inhibidas con el antibiótico. Eso es común, yo me he topado en fincas que llega uno y le dice, mire doctor,
tengo X cantidad de tiempo utilizando tal antibiótico, antes me funcionaba muy bien y ahora como que le han bajado la calidad. Y no se trata de eso, sino que el antibiótico se ha utilizado por tanto tiempo que las bacterias se han hecho resistentes en esta finca de ese antibiótico. Otra situación muy importante en la resistencia a los antimicrobianos es respetar las recomendaciones de las aplicaciones. Muchas veces se recomienda un antibiótico por 5 a 7 días y vemos el administrador de la finca o el encargado o el propietario ve la recuperación al tercer día y toma la decisión de suspender el tratamiento antimicrobiano. Entonces, esas bacterias que no han muerto con la aplicación del antibiótico, lo que hacen es que esas pequeñas fracciones que quedan, estas crean resistencia ante el fármaco. Principios del tratamiento antimicrobiano. Los factores determinantes de los buenos resultados del tratamiento con antimicrobianos son la elección apropiada de estos fármacos, con base en resultados de estudios microbiológicos, como ya lo hablábamos, el aislamiento para saber ante qué patógeno estamos y la prueba de susceptibilidad, un antibiograma, así como los conocimientos de la penetración del fármaco en el compartimiento infectado y de la farmacocinética de los compartimientos. ¿A qué nos referimos de esto? ¿Verdad? Que esto tiene mucho que ver con el vehículo de los fármacos, ¿verdad? Esto nos da una penetración, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, una mastitis, tenemos que tener un antibiótico que tenga una muy buena distribución en glándula mamaria, ¿verdad? Si tenemos un problema respiratorio, un antibiótico que tenga muy buena distribución a nivel respiratorio. Y por último, pues vamos a hablar del programa de vacunación. El programa de vacunación de una ganadería dependerá de la zona en que ésta se encuentra, la prevalencia de enfermedades y las condiciones climatológicas. De nuevo, volvemos con el tema del clima. El tipo de vacuna a utilizar deberá ser recomendada por un médico veterinario y es importante para garantizar la efectividad de la vacuna es el manejo de la cadena fría. Esto me llama la atención, ¿verdad? Porque yo soy de la idea de que si un programa de vacunación en una finca funciona, ¿verdad? No estar cambiando el programa por que nos están ofreciendo alguna nueva vacuna, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante asesorarse por un médico veterinario al momento de querer hacer un cambio en un programa de vacunación. Es importante también considerar los refuerzos. Aquí tenemos un programa de vacunación sugerido. No les pongo marcas, pero como esta presentación, tenemos varios países de la región y en algunos países no tenemos disponibles algunas vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, al nacimiento, aplicación de la vacuna neumoenteritis, una bacterina, siempre y cuando la cría proviene de madres no vacunadas. Esta vacuna regularmente, pues si tenemos los registros, ¿verdad? Que deberíamos de tenerlos en las fincas, se aplica antes del parto, ¿verdad? Para que la transmisión sea a través del calostro. A los 2 meses de edad, pues una polivalente clostridial y pasteurilosis. Estas requieren un refuerzo de 2 a 3 semanas después de la aplicación de la primera vacuna. Sí, aquí sí soy muy crítico, ¿verdad? Que es importante eh, considerar una bacterina que tenga toxoide también, porque esto pues nos va a ayudar a mejorar la respuesta al animal, ¿verdad? Ante los posibles desafíos en campo. A los 3 meses de edad, pues podemos tener anthrax, ¿verdad? La vacuna del anthrax para aquellos países donde está disponible. Igual una bacterina toxoide que requiere un refuerzo de la aplicación de 2 a 3 semanas después y luego dependerá de la marca de la vacuna, al igual que la clostridial,
si la recomendación o de la incidencia de nuestras zonas, si va de la recomendación de cada 6 meses o al año. A los 3 meses también se puede aplicar una polivalente viral con la fracción de leptospira. Esta puede ser con una vacuna, perdón, de virus inactivado o virus vivo modificado. Em, para la fracción de leptospira, pues necesitamos el refuerzo de 2 a 3 semanas después. Y si el virus, si es vacuna de virus inactivado, pues regularmente esta viene junta con la leptospira, pues la ponemos sin ningún problema de 2 a 3 semanas después. Y si es virus vivo modificado, pues la revacunación de los animales es 6 meses después y luego una aplicación anual o antes de la época de empadre, ¿verdad? O de la inseminación. A los 6 meses, pues en algunos países sí está la venta de la vacuna de la brucelosis, ¿verdad? La cepa 19 no requiere refuerzo, pero por ejemplo en Honduras esta es de control oficial, solo la maneja el SENASA y no es de uso comercial la vacuna. Y esta vacuna principalmente es en aquellas zonas, se utiliza en aquellas zonas donde la incidencia es mucha y ya no, ya el control se nos ha salido de las manos, entonces recurrimos a la vacuna para el control de la enfermedad. La vacuna de la rabia, pues se puede aplicar de los 3 meses en adelante, ¿verdad? Una vacunación anual. Esto dependerá de la incidencia de las zonas. Tenemos zonas donde no se aplica y tenemos zonas donde sí se aplica, ¿verdad? Depende mucho de la incidencia en la zona. Pues los animales adultos, refuerzos anuales de bacterinas clostridiales, antrax, leptospira y polivalente viral. El refuerzo de clostridiosis y antrax dependerá de la incidencia de la zona, ya se los había comentado, y la vacuna se podrá utilizada podrá variar la revacunación de 6 meses a un año. Esto es importante, ¿verdad? Hacer las consideraciones, ver las indicaciones de la vacuna que estamos comprando. Y sobre todo, pues garantizar el éxito con un adecuado manejo de la cadena frío y una administración de los animales, a los animales. Como mensajes finales, tenemos uno por cada de los temas que vimos, ¿verdad? Y para empezar, la bioseguridad, pues es la mejor inversión que podemos hacer en nuestras ganaderías. El adecuado manejo del ternero recién nacido es fundamental para alcanzar los índices productivos en la vida de los animales. El adecuado programa de control de parásitos debe ser acompañado del uso de laboratorio con análisis coproparasitológicos. Algunas enfermedades infecciosas de los bovinos son de importancia en salud pública. Mantener la salud de la glándula mamaria nos ayudará a mejorar los índices productivos, tanto en ganaderías especializadas en leche como en ganancia de pesos en los animales en ganaderías de crianza. El uso responsable de los antibióticos en ganadería es responsabilidad de todos nosotros los involucrados en este tema. Y los programas de vacunación no son una receta de cocina, ¿verdad? Un programa de vacunación no puede ser una receta de cocina, se tiene que modificar dependiendo los desafíos en cada ganadería. Me despido con este mensaje, que la ganadería es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Quedo a sus órdenes, muchas gracias. Tienen mi correo y mi número de teléfono para los que gusten, ¿verdad? Y estamos a la orden. Muchas gracias y esperamos que este curso de asesor experto pues haya sido de mucho provecho para ustedes y para nuestros clientes.